Cantaré para papá. No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, tengo a mi papá. Sabores y algo más es presentado por Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Yuteña S.A., respaldo garantizado. Para sus electrodomésticos, Speed. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica, es nuestra. Con los auspicios de Atlantic Saeca, Productos Edward, productos de primerísima calidad. Con buena onda es presentado por Coop, el sabor de la familia. Tigo, con los auspicios de Nobleza S.A. para su producto Tucapel. Tismar, salud y cultura. Un golpe de suerte sin pensar, un guerrero que en la batalla sus armas no pudo tomar. Un sueño que mucho no tiene nombre, pronto tendrá su final. Algún día encontrará otro hombre que te haga pagar. Y fue tu amor, una lluvia de verano que llegó y tocó en mis manos y se tuvo que marchar. Tu amor, una lluvia de verano que llegó y tocó en mis manos y se tuvo que marchar. Libras amar a alguien que no te engañe, que no te engañe. 14:05 minutos, 20 la temperatura. Muy buenas tardes, bienvenidos a Sabores y Algo Más. Verónica, ¿cómo estás? Bien, Julia, ¿esto qué es? Esto es Red Guaraní, señoras y señores. Esto es el Shopping del Sol. Esto también es Sabores y Algo Más. Y esto también es con buena onda, sí, fusionados. Exactamente, por supuesto. Acá se junta justamente el sabor, la buena onda para acompañarlo hasta las 4 de la tarde en un especial por el Día del Padre. Así es, estamos preparadísimos con invitados, especialmente para celebrar el Día del Padre. Y por otro lado, invitarlos a que ustedes participen. Tienen todo abierto, tanto el Facebook como el Twitter de Sabores, como el Twitter de Con Buena Onda. Tienen todo abierto para participar, para dejar sus mensajes y acompañarnos. Hasta las 4 estamos juntos. Así es, hasta las 4 de la tarde, a partir de este momento, los 11 o los 22 de cualquier telefonía celular, así como también a través de sabores@reguaraní.com.pi, buena onda @reguaraní.com.pi, sí, el Facebook de ambos programas, así como también el Twitter también, a tener en cuenta. ¿Va a estar Oki? Va a estar, por supuesto. Bueno. Hoy tenemos un programón, por sobre todas las cosas, los televidentes tienen que engancharse por el programa porque hay muchos regalos, hay y premios. Tenemos realmente una buena selección de invitados. Así es, vamos a comer rico, vamos a pasearnos por aquí por todo lo que tiene que ver el Shopping del Sol y también ver las propuestas para el Día del Padre de la mano de los invitados, ¿verdad? Sí. Que van a tener premios, todo. Tenemos por supuesto a Ramón Ángel Gil, que está enseguidita, está con sus hijos. Bueno, muchas sorpresas para la tarde de hoy. Claro que sí, va a estar el señor Mario Ferreiro también compartiendo. No sabemos si va a venir con el pequeño Dylan, va a venir con también sus hijos, ¿verdad? Con la querida Male y también Dylan, tía Simón. Así es, vamos a tener música, buena onda, está garantizado. Quiero mostrarles cómo estoy vestida. Por favor, parece? Señora, quiero. Bueno, estamos calzados, los calzados son de boxes, como siempre, de Industria Nacional, Chá de Gol, casi Asler y Perú, casi Haití. La ropa es de ocre,
ropa nacional, realmente como ahí estamos con los calzaditos, muy bien, altos pero cómodos, cómodos. Ahí viene el retorno, muy bien. La ropita es de ocre, esto que se usa tanto, las cruces, todo, estoy súper cómoda gracias a ocre. Accesorios Verónica Cubilla, como todos los días, y peinada y maquillada por Romy 2, Fermina con todo su staff ahí en Zanotti, casi España. Ahí está, eso es Verónica Cubilla. Muchas gracias, ya estoy. Ahí está, agradecido entonces, por supuesto, de mi parte también. Hoy, bueno, yo no sé, creo que estamos atrasaditas, mi querida, porque nos están aprovechando, porque casi todos los locales del shopping están con el 30, y 40, y 50, y 20% ya, justamente para hacer un buen regalo al papá, ¿eh? Yo acá, no puedo seguir. ¿Será que podemos hacer cada fin de semana el programa de aquí? Porque no puedo creer. Mi querido Andrés Valencia se gastó por mí, me mimó. Llegué y me dice, no me gusta ese color de ropa, así que entra. Pero ahora HC Collection, por supuesto, mira lo que me elegí. Con una promoción espectacular. No sé cuánto le costó a Andrés, ¿verdad? El precio, los regalos nunca el precio se cuenta, pero estoy seguro, le hizo un muy buen descuento a través de una tarjeta de crédito. Así que esa promoción se tiene aquí en el Shopping del Sol. Realmente son fabulosos y todas las casas están con descuentos interesantes. Hay lluvia afuera, pero acá hay un microclima especial, hay buena onda, hay sabor, hay todo. Vénganse porque están a tiempo, hasta las 4 estamos aquí compartiendo estos dos programas fabulosos. ¿Quién está? Claro que sí. A ver, muy bien, están los chicos, vemos ahí, no sé, nuestras niñas están alborotadas, te digo, porque hay unos chicos muy bien, por supuesto, bien parecidos a la querida Analía, no sabe para dónde correr los ojitos, por supuesto, las niñas. ¿De Argentina vienen ellos? Exactamente, van a estar con nosotros en algún momento. ¿Pueden pasar? Vengan los invitados adelante, por favor, acomódense aquí. Arrancamos justamente este especial por el Día del Padre. Adelante, chicos. Bienvenidos. Caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Acostumbro a pasar aquí. Tomen un asiento, chicos, ya enseguida. Yo acostumbro a pasar solamente la mano a los chicos. Ellos me dan un besito. Así que me siento medio incómodo. Acostumbro a pasar la mano. Hay 2 besos. Acá se dando, aprovechen. Cuidado, chicos, no se sienten encima de los micrófonos, ¿eh? Así que, así que aprovechen. ¿Qué están haciendo por aquí? Acércate al micrófono. No, ya. Eso está preparado. De gira. De gira. Gira de rugby. ¿Y qué están haciendo? ¿Tienen alguna competencia? Sí, venimos a jugar un par de partidos. ¿Con quién? ¿Saben con quién? No. ¿Con alguien de aquí de Paraguay? ¿Con qué equipo? Primer partido va a ser contra el Colegio San José. Ah, buenísimo. Bueno, muy bien. Preparadísimo. ¿Qué edades tienen? ¿Están en el colegio todavía? No. ¿Sí? Él sí. Algunos no y otros sí. Bueno. 17 y 18 años. ¿Cuándo llegaron a Paraguay? Hoy mismo. Ahora, esta mañana. Ahorita. Están conociendo entonces. Claro. Bueno, y por supuesto, buenas primeras que están viendo. Muchas chicas lindas, ¿verdad? Muchísimas. Impresionante. Tu opinión, estás fresquito llegando a Paraguay. Tu opinión por las mujeres paraguayas. Son lindas, amorosas, hermosas. ¿Sí? Tienen una mirada muy... Él es colorado, mira un poco. A ver, hay de todos los gustos, chicos. Después te vamos a estar mostrando algunas amigas. Hay de todos los gustos, mira colorado. Claro que sí, que podemos eso, no sé. Todo lo que corre de un lado para otro. Enseguida, chicos, hacemos un casting a saber cómo se llena acá. Exactamente. ¿Quién está cazando talentos? Jorge Leal. Acá una muy buena opción. Parece que se viene con un programa de entretenimiento. Parece, Los amigos se llegan aquí al Shopping del Sol. Repito, hay una muy buena cantidad de descuentos. Los locales están ofreciendo justamente por el Día del Padre. A ver, ¿en Argentina el Día del Padre se celebra también? ¿Qué fecha? Sí. Sí. El último domingo de junio se festeja. También. No, mañana. Este domingo. Este domingo, chicos. Ni siquiera Papá está en Buenos Aires, como si sigues así. ¿Pero ustedes dónde vienen? ¿De qué ciudad? De Buenos Aires. ¿Capital? De Capital. Todos. Muy bien. ¿Y cómo se llama el equipo de ustedes? Cuba. Nosotros jugamos en el Club Universitario de Buenos Aires. Exactamente. Mira vos. Yo soy el capitán de la M18 de Cuba. Y bueno. ¿De qué se ríen? ¿De qué se están riendo? ¿Los puedo presentar a los chicos? Claro, presentarlos. Bueno, yo soy Juan Raffinetti, capitán. ¿Qué pasó? Nacho Zambrano, al centro de la división. Él es Tomás Herrero, que representa a la Argentina, jugando en los Pumas, en las menores. ¿Y tú? Yo soy Cristóbal Serrat, juego en medio scrum. ¿Cómo es este deporte? ¿Cómo es el rugby? Es un deporte de caballeros. Sí. De caballeros, mucha agresión con la cabeza en el partido. Mucho tackle. ¿Mucho? Ataque. Sí. Bueno, mucho entrenamiento. ¿Se entrena mucho? Sí. Con el Poandi. ¿Perdón? Con Poandi. Ya, perfecto. Poandi se llama nuestro entrenador. Juan. Bueno, es una mística. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? ¿Practican diariamente? ¿Cómo hacen? Básicamente son 4 días de gimnasio en la semana. Sí. 2 días de entrenamiento con todo el equipo, entrenadores, y el domingo partido.
hablando de gimnasio, ustedes directamente, de forma natural, con gimnasio, pero no consumen nada, ¿verdad? ¿O No, tienen sí, algún tipo de... muchos algún tipo de- complementos. ¿Ah? Mucho complemento. Sí, bueno, pero eso ¿quién les dieta? ¿Quién les receta? Nuestro el nutricionista. Sí. Nutricionista. Bueno, ya o sea que está controlado, no es una cuestión sí, a- obvio. así al antojo de ustedes, ¿eh? Bueno, ¿algo más que quieras Yo quiero preguntarle a los avisar que chicos? están estos chicos sueltos acá, porque te digo, chicas, Sí. son unos cuantos, ¿eh? Y vienen así con un ímpetu, ellos son rugbyistas, ¿verdad? Pero vienen con ganas de conocer también, así que estén atenta la gente, por las dudas. Claro, no, aparte de que esto está arrancando ahora, se va a poner muy lindo cayendo la tarde, por supuesto las niñas vienen de compra, así que aprovecho, vinieron con las billeteras cargadas, ¿verdad? Mira que las paraguayas gustan de algunos regalitos, ¿eh? Todavía nos estamos acostumbrando a la moneda. A la moneda, muy bien, pues facilísimo, facilísimo, ¿eh? Hagan todo por dos y va a ser más fácil. Verdad, verdad. ¿Cómo se llama nuestro amigo la marioneta? ¿Quién? El de la marioneta. Oki. Sí, está ahí. Oki. Oki ya Oki es llegó. un Yo pensé que capo. yo me estaba olvidando de presentarle. ¿eh? Cierto. Pero ¿cómo le va, señor? Buenas tardes, don Julio. Feliz de la vida. Bien, bien. ¿A ¿Usted cómo anda con el tema rugby, señor? ¿Yo qué? Con el tema del rugby. ¿eh? Ah, yo sí, don Julio. Sí. Era delantero. Bueno, salúdele a los amigos entonces de Buenas repente. tardes, señores caballeros. Hola, Oki. Hola, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Hasta Oki. cuándo quedan? Viste, ya se quiere prender Hasta en el las domingo. salidas. No sé si en el rugby, pero les puedo acompañar a dar la vuelta, a Verá, la noche, verá, a conocer la noche a Azucena. Sí. Boliches, Sí, los boliches, allá ¿eh? se dice boliche, ¿viste? Bueno, ¿cuándo tienen su Muy bien. primer encuentro? Mañana. ¿A Mañana. qué hora? Mañana a las 2 de la tarde. 2 de la Vamos a tarde, estar perfecto. jugando. Primer partido. Decía es contra un colegio, ¿no? San José, creo que San es. José, perfecto. No hay alguien de la organización por parte de Paraguay para que nos explique cómo funciona esto. Debe ser una suerte Interesante. intercolegial, supongo, ¿verdad? ¿Es la primera vez que sale este grupo así afuera de la Argentina o acostumbran a hacerlo? No, es la primera vez. la Somos primera una vez. camada que se unió este año. Ah, qué maravilla. Somos nuevos. Somos Bueno, nuevos chicos. amigos. Bien, perfecto, me encanta, me encanta. Muy bien, tienen realmente para conocer la ciudad, la gastronomía, tienen que probar también, aprovechar y probar todo lo que Sí. tenemos aquí. Y por supuesto de las chicas, realmente van a pasarla muy bien. Y que mañana pasen bien, ¿verdad? Que ganen. Bueno, no sé también, ¿verdad? Queremos hinchar por San José también. Claro, todos vinieron solteritos, gane no vinieron con mejor. las novias. ¿la? Oki. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué pasa, Oki? Nada, acá nomás estoy cantando solo. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Está entonando. Bueno, agradecemos a los chicos. Éxitos, métanle al deporte. Gracias a ustedes. Eso les va a alejar justamente de malos vicios, así que les veo chicos sanos, así que denle fuerte con Gracias a el ustedes deporte. y muchas gracias a Paraguay por recibirnos. Dale, Ahí dale, está, que muy pasen bien. bien, que tengan buena estadía. Yo quiero aconsejarles, y están toda la barra de Don Julio. Quiero aconsejarles, por supuesto, los productos de Tucapel. Pero, No Julio. te pueden faltar. Ok, escucha, Tucapel, mira lo que son. Arroces, por supuesto. Tucapel es una de las empresas más renombradas de Chile que nos ofrece calidad, novedosos y prácticos productos para la vida diaria, para la cocina diaria, para facilitarte la tarea con esos verdaderos risotos, con ese arroz fresco, con esas combinaciones deliciosas que tenés que probar. Tucapel al servicio del ama de casa, al servicio nuestro. Muchas gracias, nos acompaña aquí en el programa. Viene con sabor, si uno quiere con hongos, ya viene mira, justamente a con el prueba de extracto hombres. y queda muy rico, por cierto. No se olviden de compartir con nosotros el programa 11222 de cualquier telefonía celular, así como también sabores @reguaraní.com.pi, buena onda @reguaraní.com.pi. Por supuesto, búsquenos también en el Facebook que hay regalos para los televidentes y para la gente que están con nosotros también aquí. Ya estamos viendo, están llegando ya todos nuestros invitados, ya le vemos al señor Mario Ferreiro, ya le vemos Sí, a Ramón mucha aquí con la hija gente, también, mucha ya le vemos gente. también a la dinastía Simón, ya van a estar Así con es, nosotros va a haber enseguida. música, verde, todos tienen tiempo de venir y si no quédense emprendidísimos en casa, pero quiero recomendarles también los productos de Coop. Ustedes saben que utilizamos el sabor de la familia aquí en el programa, Julio también, y por supuesto estamos felices. Tenemos premios también de Coop, que bueno, nos dan toda la línea Vida, que realmente es descremada, una línea deliciosa que cuida nuestra salud, todos los productos, los quesos, las leches, todo. Industria nacional, el orgullo nuestro y el sabor de la familia. Ahí está, Coop, la mejor marca de productos lácteos del país, ¿eh? Lo encontrás Y en con todos los fuerte supermercados, aplauso don despedimos a Julio. los chicos y hacemos una Así pausa, es, ¿te así parece, es. Vero? Vamos a la primera pausa, no se vayan, que hay mucho. Hoy sí que hay mucho para ustedes. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes.
Aquí estamos y por supuesto ya estamos completando acá la tarde, Julio. Sí, señora, por supuesto estamos arrancando, ya están nuestros Hay invitados. mucho alboroto, Mucho alboroto, pero se entiende, porque el Shopping del Sol tienta justamente para que ya vengan los hijos, por supuesto, porque no la esposa también hace las compras, los locales están con descuentos muy interesantes, 30, 40 y 50%. Para aprovechar incluso, ¿sí? todo, para aprovechar todo. Yo lo que quiero es comentarles que la Clínica Kegler es realmente un nuevo concepto en odontología, calidad científica y humana al servicio de una sonrisa, de tu sonrisa, con las más modernas instalaciones, conforme a las normas de bioseguridad, tecnología de última generación al servicio de sus pacientes. La excelencia clínica, estética y dental Kegler, recomendadísimo. Bueno, ahí está. Bueno, momento de presentar a nuestros invitados que ya están acá en el living. Por supuesto, estamos en compañía del señor Mario Ferreiro. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, acá con Ramón. Estábamos ya recordando viejos tiempos. Y le digo yo qué grande está la nena, y yo también con Dylan, que ya tiene 2 años. 2 años. Pero bueno, pero no pudo venir por la lluvia. Ahí estaba preocupado, yo no creo que venga Dylan. Ramón, ¿cómo estás? Hola, Ramón. Muy bien, muy buenas tardes. Saludos grandes para todos los papás de Paraguay. Eso. Todos los papás que hacen de mamá y las mamás que hacen de papá. Claro eso que sí. Es fuerza. Es que es una situación muy usual aquí en Sí, nuestro país. se da Meli, mucho. ¿cómo estás? Linda como Julio? siempre. Gracias por invitarme, gracias por Hola, tenerme hola. acá. Feliz estando con mi papá todo el día hoy. ¿Verdad? Sí, hoy es el festejo del Día del Padre en todos lados, entonces yo le estoy siguiendo por todos lados, me parece. Buenísimo, está buenísimo. Me parece correctísimo. Hay una particularidad. Ramón y yo cumplimos años el mismo día. ¿En serio? Ah, qué bueno. Son del mismo Bueno, siglo, mira, mucho, mirá vos. Hay mucha afinidad. Nos Nos conocemos de los Beatles, del fútbol, un gran jugador de fútbol. Pero cantar no cantás. No, cantar no, ahí ya no llega. Ahí no sé, porque hoy le escuché justamente a Mario que aclaraba lo que te había dicho Luis Cubilla en algún momento. Luis Bueno, Cubilla pero me eso puede recomendó ser. dedicarme a la locución. Sí, exactamente. Y yo soy apolítico. Él no Ahí canta está. y yo soy apolítico. Mario, te agradecemos que hayas venido. Felicitaciones, está retomando lo que Sí. es la comunicación. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Se puede decir también de que entraste, tu incursión a la política fue con el pie derecho. Yo estoy contento, hablábamos fuera de cámara de que fue también un ejercicio de democracia, demostramos que la gente trabajadora, común y corriente puede también ser Claro. opción, va a llevar un proceso para que eso también gane más votos en el futuro, pero se abrió una ventana muy grande. Y por otra parte mi vocación, que es esta y que es la que me mantiene vivo, la comunicación, la cultura, las radios, los canales, los diarios, bueno, seguiré en eso hasta que pueda ser de vuelta algún tipo de opción por algún grupo que quiera seguir avanzando en nuestro país. Claro, Mario, no sé si te sorprendió, ¿verdad? Porque realmente diste una grata sorpresa con tu incursión en la política. Yo estoy muy contento, sobre todo porque salí entero, lo cual ya Claro. es difícil Sí, en sí, política. sí, Es verdad. Es un campo muy duro, muy difícil. Se presta mucho a la difamación, a la calumnia, al maltrato, al insulto. Y creo que en la campaña se demostró que se puede hacer también de otra forma campaña política. Como comunicador, por supuesto, vos sabías que ese riesgo estaba, ¿verdad? Por eso. Ya estabas prevenido, supongo, Acá ¿verdad? te quieren todos, pero cuando Sí. te vas a la política ya Claro. no son tanto Claro. lo que te quieren. Te buscan la quinta pata del Pero gato. sobrevivimos, estamos acá, hay que respetar mucho a la gente, creo que ese es un tema. Mañana se cumple el Curuguatú de 1 año, sentimos mucha pena por eso que pasó, ojalá que nunca se repita y ojalá que alguna vez sepamos la verdad de ese grave suceso. Ojalá que sí. Te escuché en la radio decir de que, bueno, a partir de justamente de las elecciones, formaste la larga fila de las personas desocupadas del país también, ¿verdad? Pero extrañaba, y por el seguro. momento decía, eso quiere decir que otra vez en 2018 voy a tener que real fuerza, Mario. Ahí vamos a ver cómo se presenta la situación. El concepto es el siguiente, que todo ciudadano tiene derecho a presentarse como opción electoral A y que todos participar. podemos ayudar a cambiar la sociedad. Es así. No sé si como locutor, no sé si como cantante, como deportista o como político, pero todos tenemos que ayudar para que el Paraguay mejore. Es nuestra meta, nuestro objetivo. Estuviste con mucho trabajo, ¿verdad? Cuando fue campaña y todo eso, pero extrañabas el medio, sentiste en un momento. extraña. Ay, ¿verdad? Se extraña, es que yo comencé a los 18, 19 años. Son muchos En años. 1979 y la primera vez que dejé de hacer medio de mi vida fue desde el 10 de abril del año pasado en que me despedí en la mañana de cada día. Fue un año completo, sin medios, por lo menos como profesional, Claro. sí como invitado muchas veces y uno extraña mucho. Seguro. Yo creo que es la vocación de uno. Te escuchaba y te veía cuando en tiempo como político estabas, que te hacían notas y eso. Yo decía, ¿cómo se sentirá Mario de entrevistador? Ahora pasa a colegas. ser un entrevistado. Sí. En muchos lugares del interior me trataban con mucho cariño, las radios comunitarias, las radios del interior, los canales de cable, me trataban más como colega que como político. Incluso en algunos de esos lugares dejé mi voz
haciendo locución de presentación de esos medios. Sí. Me lo pedían y yo lo aceptaba a gusto. Claro. Aparte corrías con esa ventajita, digamos, con nosotros porque manejás todo lo que es cámara. Yo cuando veía el debate, ¿verdad? Toda una cosa que, Disfruté mucho de eso, aprendí mucho guaraní también. Eso es importante. Llegó a Ñemi, 1000 años de Ñemi, pueden darle problemas y nada. Y eso es fundamental. Pero me enseñaron mucho los muchachos. Para llegarle a la gente. Porque el interior sigue siendo profundamente en guaraní. El pueblo. Pero tu valentía, Mario, yo te decía eso, tu valentía de lanzarte en ese campo, ¿verdad? Porque hiciste una apertura muy... Y hay que tener plata, pega la problema. Y acá ya encontré una de mis votantes acá, pero voy a verificar después el paro. Vamos a ver. Lo que digo yo venía bien también como cantante. Y cuando me ganó Romerito, se fue al tacho. Obvio Romerito te va a ganar. Meni, hablando Canté con Serrat y todo. Entonces ya le dejé nomás ya a las hijas. Claro, ahí ya le dejé cantar. Meni, ¿qué andas haciendo? Quiero saber de vos, niña. Y nada, ahora empecé en la radio, estoy en RGS, muy contenta con la oportunidad que me abrió la familia Rubín, sí. ¿verdad? Sí, contenta con eso, muchos proyectos para televisión también que se vienen, que estoy feliz con eso, preparándome a full, volví a la universidad, o sea, empezar otra vez mi vida en Paraguay ha sido súper lindo para mí, empezar la facultad, terminar eso, estar con la familia full time. Y también, obviamente, seguir con la música, que es lo mío, siempre va a ser, como dijo él, no se puede dejar la vocación. Puedes dejar un tiempo para hacer otras cosas, pero no puedes dejarlo para siempre, porque si no, pierdes tu esencia, perdés lo que sos vos, ¿verdad? Yo pensé que en algún momento la niña iba a hacer lo que hace también Epifanio con la hija, seguir los pasos del papá, el full, ya sea justamente a través de la comunicación o sea, sí, yo creo... entonces tiene... porque yo soy un sobreviviente. Sí. Yo de Lustrabota me fui al seminario. Después vengo y rompí toda la ventana del seminario. Me hice futbolista. Después me hice conductor. ¿Verdad? Más que conductor, historiador de fútbol con Arturo Ruiz Maxi Noche. Hace 23 años, con todos los... Y además no te daban changüí. No es como ahora, es tu hija y vení, qué sé yo. Hacíamos edición manual y ahí te daba un minuto, así, ¿qué tal cuando afuera? Yo creo que eso es algo que me enseñó mi papá. Nunca él me hizo entrar porque soy su hija. Siempre me dijo, aprende, mira, vas a hacer, mira esto, anda, aprende esto, anda. Entonces yo estoy re tranquila porque, como te digo, me preparé y creo que de a poco estoy logrando cosas por mí misma. Obviamente su apellido me ha abierto tantas puertas y yo estoy súper orgullosa de él. Babeo cada vez que hablo de él. Pero hasta ahí, porque vos batallás para tener tu propio espacio, no por ser la hija de él. Así mismo. Además que yo le he visto a mi papá terminar su carrera futbolística y ponerse a estudiar en la universidad, recibirse con mérito. O sea, no cualquier futbolista deja el fútbol y se quedan en su casa con sus millones o con lo que no tuvieron. Él, en cambio, se puso en las pilas, estudió. Yo le he visto irse a la universidad, recibir su título. Eso fue algo que te empuja a vos a querer más y saber que tenés que prepararte y que... Entonces es súper lindo eso. Yo tengo, o sea, en mí tengo muchísimas cosas de él. Me gusta el periodismo. No deportivo. Sí. Me encanta viajar, me encanta cantar. Eso, bueno. Estoy en Dubái, después estoy en Londres. Claro, te cuento que en la época que Ramón estaba con nosotros estaba celosito. La hija desaparecía. Yo soy celoso. De todos mis hijos. Y un saludo a Gaby, a Jenny, a Angie, a Meli, a Saquel, Uriel. Hablando de eso. No voy a contar tú. Todavía no terminó. Además, otra cosa, yo hice análisis así úrico, triglicéridos. Me dijeron que íbamos a cocinar, que íbamos a comer todo acá. Espera. Quiero ver la destreza en cocina de Mario y de Ramón. Pero te das cuenta de los parecidos. Yo también, si comienzo a contarte, digo Jade, Mauricio, Melissa, también Florencia. Sí. Dylan, que es la estrella de la familia, y se viene Michelle todavía. Estos están mucho en televisión, pero poco ven televisión. Mario, después de cuánto volviste a ser papá y qué sentiste? Después de 18 años. Acá está ahí estamos viendo. Acá está el personaje, no sé si puedo mostrar, va a brillar un poco a lo mejor, pero acá está el famoso Dylan. Sí, ya escuché que se anotó para novio de varias. Dylan apareció 18 años después de Meli, justamente que era la menor. Y ahora se viene Michelle, que ya fue una sorpresa de campaña. Entre alto y alto político, Male me dice, estoy embarazada, mi amor. Y bueno, le digo, vamos adelante. Claro. Necesitamos más votantes. Exactamente. Está bien, porque una hermanita chiquita para Dylan está bien. Exacto, va a ser un amiguito ahí. Va a ser varón. El nombre en homenaje a un amigo, aunque muchos dicen ya por la canción de los Beatles. En su caso, un votante más, en su caso, el equipo de fútbol. Exactamente. Falta poco. Mario, ¿estás como director artístico de la radio? No, yo en la MR800, que es la nueva radio de Aguilera, y también ahí está el amigo Miguel María, fui invitado más que nada para conducir programas. Hago el programa central en la mañana, pero no, la jefatura de prensa la tiene un periodista profesional que es Héctor Sandoval. Y en Aspen también volví a mi espacio musical, que es muy
querido por mí, porque ahí me relajo y disfruto de los Beatles, de Bee Gees, de todos los grandes que escuchábamos con este muchacho cuando éramos jóvenes. Así que estoy entre las dos cosas, entre el periodismo y la música, que son también mis pasiones habituales. ¿Por qué ya no quisiste hacer noticiero? No, la verdad es que lo que quise es buscar otro horizonte, entonces por eso es que agarré una oferta que me va a llevar a un desafío nuevo, en un canal nuevo. Pero respeto mucho todo lo que pudimos hacer en el 9, la quiero muchísimo a Yolanda, respeto a todos mis compañeros del 9, pero me parecía que era otro momento de mi vida y que tenía que comenzar otra cosa. Los geminianos somos muy así. Sí. No queremos una sola cosa toda la vida, queremos ir cambiando de proyectos. Claro. Renovar es vivir de nuevo. Sí, es increíble. Yo creo que... ¿Está arrancando la tele el 1 de julio? ¿Cómo va a ser el formato? El 1 de julio a la mañana temprano, un programa mañanero, le voy a poner mi impronta, mi estilo, pero con la gente que está ahí. Y también después vendrán otros espacios que vamos a ir construyendo de a poco. El tema de la televisión es también brutal porque cuando iba a los asentamientos, cuando iba a los barrios populares, la gente se emocionaba mucho. Y hasta me daban un compromiso, me decían, si vas a ser presidente, hace programa ahí en el Palacio. Y si no vas a hacer, volvé por favor a la televisión. Así que estoy también cumpliendo con la gente, voy a volver a las pantallas. Por la mañana es compartir con ustedes, o sea, es un clásico. Sí, uno ya sí, lo hace ser parte de su día a día. No, Mario en sí es un clásico. Mario en sí es un clásico. Sí, claro. Por lo viejo. No, Mario, vos sabés. Eso es. Vos sabés que, por eso que nos sorprendimos todos cuando hiciste ese cambio. Sí. Lo que pasa es que todos tenemos tendencia de hacer algo por el país. Claro, como hay tanta injusticia, entonces digo, ojalá yo pudiera, y la gente de Ñe Lanzana. Exacto. A Benicio inclusive, era todo el día al bache. Entonces, lanzate, yo voy a ser tu tesorero, voy a hacer Hacienda. Pero todo el mundo te invita, pero a la hora de la verdad... Hay que involucrarse. Eso que dice Mary es cierto. Y me robaste la pregunta, Ramón. ¿Te metiste a la política porque era una persona excesivamente popular y creías que eso te iba a ayudar? Fue una mezcla de varios factores. Yo vengo de una familia muy politizada, mis padres fueron exiliados en Argentina, yo sé lo que pasaron en aquella época. También como periodista uno ve todo el día la injusticia, ustedes saben. Sí. Hay gente que te espera para pedirte una receta para el hospital de clínica, otra gente que te pide el favor que le contactes con un médico que le atienda a su hijo que está con problemas graves de salud. Todos los días en periodismo uno está con esto. Hasta que uno dice, como decía Ramón, bueno, entremos a la cancha. Claro. Es fácil desde acá pontificar. Lo difícil es modificar la sociedad desde adentro. Lo intenté con todo mi corazón, lo intenté con toda sinceridad. Se logró algo importante. Se consolidó un espacio, mi hermano Adolfo es senador, López Perito es senador, Rocío Casco y Karina Rodríguez son diputadas, hay 3 concejales. Creo que es un comienzo de un camino que yo por lo menos tengo como objetivo para que cambie positivamente el Paraguay. Yo tengo que hablar de pastas, Edward, Mario, pero quiero preguntarte y brevemente contestarme, por favor. ¿Perdiste, ganaste amigos al entrar a la política? Cuando cayó Lugo perdí varios amigos, porque parece que hasta ese momento la gente decía, este va a llegar. Porque veníamos bien con ese proyecto de ser la opción después de él, con el apoyo de él. Cuando se produce lo que pasó hace un año exactamente, muchos amigos dejaban de atender el teléfono. Pero esto es así nomás también. Claro, ¿cómo está tu relación con Fernando Lugo ahora? Bien, el día de nuestro cumpleaños, porque también cumpleaños el 30 de mayo. Sí. Y también puede hacer un... Terrible, lo del 30 de mayo. No termine lo que somos todos iguales. No. Con razón, un PPT que está. No, del 30 de mayo son revolucionarios. Vos querías ser también sacerdote. Sí, pero yo no uso sotana, señor. Pero tuviste el seminario. Exactamente. El 30 de mayo nos saludamos mutuamente por mensaje, con mucha cordialidad. Yo lo estimo mucho a él. Mucha gente trató de pelearme con él y decirme te falló, te tiró, te usó y te tiró. No fue así. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que son circunstancias, son momentos de la vida. Fueron situaciones muy difíciles para él, para mí, para todos, las que vivimos hace un año. Y bueno, hay que también aceptar las situaciones de la vida. Yo no, además no tengo luego ocasión de odiarle ni tener rencor por nadie. Yo creo que el rencor destruye. Yo creo que la ira, el rencor, la rabia son sentimientos muy destructivos. Miro para adelante. Lo considero una persona que fue importante. Al fin y al cabo, en 2008 se vio un cambio, aunque sea de signo, fue un cambio importante para la sociedad. Y hoy por hoy estoy en paz con él y con todo el mundo. Ya, están cómodos, ¿verdad? Súper cómodos. Yo estoy más cómodo porque allá viene mi profesor tenor. Allá está, liberteño él. Ah, mira, vos. Con él yo aprendí, Romerito vio que me va a ganar. Romerito tenía todo comprado los votos. Gumarelo, siempre Gumarelo. Y su hijo más chico entraba conmigo en la cancha con pañal.
Así le tenía. Ahora no le voy a poder alzar más. Ya enseguida Pues está gordísimo. Ya enseguida van a estar con nosotros. Café, agua. Yo acepto un café. Eso sí, Bueno, canta. Café Martínez. Ahí, Café Claro, Martínez, por por favor, favor. cafecito Sí, para todos aquí. cafecito para todos. Vamos a hablar rápidamente de pastas Edward, porque son las mejores pastas del país. Realmente ofrece pastas frescas, realmente artesanales. Estoy hablando de los gnocchi, los fideos, las pastas rellenas, como en el caso de los ravioles, los capeletis, tapa para lasaña, para canelones, así como también si desean hacer una tartita, no se olviden de que ofrece dos opciones, la de hojaldrada y la más hojaldrada. Vos sabés que yo utilizo incluso hasta para hacer mi tarta de pera, la tarta en el restaurante Le Sommelier, utilizo el disco de empanada hojaldrada. Fabuloso, fabulosa. Niñita, ¿qué cree que haga? Copalsa rápidamente. Esta me hace trabajar hoy, Copalsa, la mejor manera de preparar una rica merienda a esta hora, señor director, por favor. Ofrecemos realmente esencia que viene en varios sabores. Por supuesto, la levadura fresca y seca, de todo. Copalsa, Muchas gracias al doctor Carlos Infran, como siempre, Bueno, a ver, rapidito una mención. Si no veo bien el cartel, ya estoy viejito, mi amor. Por supuesto, la Radio Bedía cumple 20 años y mañana. Sí, el concierto, llegó sí. el concierto fabuloso que estábamos esperando, así que no se lo pueden perder. Hay entradas que tenemos siempre para el sorteo y es imperdible. Mañana va a ser el recital fabuloso, que vienen invitados de Argentina. Sí, de Casos Redimidos, y también, por supuesto, van a estar artistas y grupos de la música gospel aquí en nuestro país, como en el caso del grupo del CFA Music. Así es, así que va a ser un concierto único que no se lo pueden perder mañana a las 19 horas. Ahí Muy está. bien. Ustedes sigan compartiendo con nosotros la tarde. Esto está recién arrancando. Estamos hasta las 4 de la tarde. Tenemos invitados de lujo. Estamos hablando con Mario Ferreiro, con Ramón Angequí. Por supuesto, los demás invitados ya están ahí. Tía Cristi está, por supuesto, Cristi Gourmet con un fondue de chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Sí, cómo Bueno, no. muy bien. Pero tenemos que hacer una pausa, pero con la A mí me gusta la pileta y todo. Mira la producción que tiene. Pusieron una pileta para lavar los platos de vaca. Mira, con fuente y todo. Decir, Salvador Ica. Ahí está. Qué grande, Muchas gracias a los amigos por supuesto, a todos los directivos aquí de este shopping por permitirnos compartir con ustedes este programa diferente. Claro que sí, estamos disfrutando y por sobre todas las cosas aprovechando. Yo ya hice mi compra, baratito, me compré Remenay. Vaya usted, señora. Vamos a la pausa con la biografía del señor Mario Ferreiro, quien por supuesto nos complace y nos honra con su visita en esta tarde. Ya volvemos. Mario Ferreiro nació en Asunción, Paraguay, el 30 de mayo de 1959. Creció en un hogar donde hablar de política y de los problemas nacionales era una práctica cotidiana. Sus padres eran militantes del Partido Revolucionario Febrerista. Su carrera profesional en radio y en prensa escrita lo inició en el año 1979. Un año después, incursionó en la televisión. En 2009, a cumplir 50 años de vida y 30 años de presencia en los medios de comunicación del Paraguay, presentó su primer libro de cuentos, Tranvía, además de un volumen de chistes llamado Sonría por favor. Más adelante, su segundo libro de cuentos, titulado La casa vacía. El 10 de abril del 2012, aceptó la postulación a la presidencia de la República y, en consecuencia, su salida de los medios de comunicación. En julio fue padre de su quinto hijo, Dylan Ferreiro Caballero, con su actual esposa Malena Caballero. El Shopping del Sol, festejando, por supuesto, ya haciendo la previa de lo que va a ser el Día del Padre. Envíen los mensajes a través del 11222, como siempre y como todas las tardes, por supuesto, a través del correo sabores@regualaní.com.pi. Lo mismo también, por supuesto, la manera de ponerse en contacto con los amigos de Buena Onda. Mi querida Verónica sigue en el living con los invitados. Yo estoy aquí en compañía de una invitada, bueno, algo delicioso, cocina mexicana. Pero antes quiero hablar de Coop, porque Coop es la mejor marca de productos lácteos aquí en nuestro país. Ofrece realmente una inmensidad de productos que hacen muy bien a la salud. Por supuesto, no se olviden de que Coop ofrece la línea verde, que es la línea vida, la línea dietética de Coop. Ofrece yogures que vienen varias presentaciones, leche entera y la dietética también. Muchas gracias a los amigos de Coop, la mejor marca de productos lácteos. Coop, el sabor de la familia. Bueno, mucho barullo porque mucha gente ya está aprovechando justamente todos los descuentos fabulosos que ofrece el Shopping del Sol. Así que acérquense aquí, Don Oki cierra el pico. Voy a invitar a la señora. ¿Podemos comer don Julio? No, señor. Primero presentamos a la invitada, la señora Raquel Cantero. ¿Digo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo le va? Todo bien. Muchas gracias por venir. Aquí. Crazy Tacos. Perfecto, muy bien. Famosísima. Sí, bueno, implementamos hace 7 años. Sí. Es un fast food de comidas mexicanas. Gracias a Dios, súper bien. Bien aceptado al público. Claro. Y bueno, espero que conozcan más a través de tu programa. Tenemos acá, por ejemplo, algunas picadas, fajita suprema, acompañado de salsa mexicana. Sí. Guacamole El guacamole tradicional. Me encanta.
de todo esto. Tenemos nachos, taquito grill, quesadillas, burritos. Hágase a un lado que yo me hago. Sí, usted sigue explicándome, ¿sí? Bueno, los burritos a base de salsa de frijoles. También tenemos algunas picadas tradicionales gringas, stick de mozzarella, buffalo wings, chicken fingers. Espero que le guste, usted que es un chef. Y yo, don Julio, una delicia. La gente muchas veces tiene un concepto erróneo por la cocina mexicana. No precisamente todos los platos vienen con picante. Está la elección, ¿no? Claro, lo que ¿Qué pasa quiere? acá en Paraguay no estamos acostumbrados al paladar, es diferente a los mexicanos. Yo sí, a mí me encanta. a Lo mí picante, también todo me lo que pique, encanta. realmente todas las salsitas que pique para mí a mí me encanta. Y esa salsita de poroto Esa es una salsa delicia. de ¿sí? frijoles, sí. Es tradicional Uy, de muy México, rico. como el guacamole. Muy bien. ¿Estas bolitas? Son stick de mozzarella. Tenemos Ah. también una variedad de tradicionales gringos. Perfecto. Tenemos, ¿Esto qué es? Chicken fingers. Ah, ya, perfecto. ¿Y a dónde encuentro todo esto? ¿Qué ¿Dónde pasó? encuentro todo? ¿Dónde encuentro? Ya le comento. Espéreme que la señora me está describiendo todo el menú. ¿Esto qué tiene por dentro? ¿Son? Taquito grill. Ah, ya. Es grillado de tiritas de lomo con queso mozzarella, envueltos en tortillas mexicanas. Y de hecho, por supuesto, esta casa de delicatessen de lo que es la cocina mexicana está presente aquí en el Shopping del Sol. Claro, en el mejor shopping, por en el supuesto. mejor shopping. ¿eh? ¿Otros locales? Sí, estamos con proyectos de extendernos como una cadena, franquicias, en otros shopping también del país. Bueno, en el Shopping, bueno, entonces más adelante me comenta entonces. Realmente está espectacular. Veo también unos combos acá, que ya vienen justamente tenemos con una selección de, incluso con opciones de bebidas también, ¿verdad? Sí, tenemos bastante, nuestro menú A tiene ver, una variedad está el bastante de menú. comidas mexicanas. Déjeme echar un vistazo a esto. Lomo a la mexicana, ¿sí? Eso viene rellena la carne. Relleno de queso mozzarella con un Ah. toque de picante, pero Perfecto. muy leve. Para un grupo de amigos, nosotros en la producción somos casi 12, ¿eh? Que de repente llegamos y cuáles son las opciones que tienen justamente para ofrecernos. Estamos variados, ¿eh? Hay personas que no comen carne, hay personas que gustan mucho de lo que es picante. Claro, tenemos el sí. menú vegetariano, que tenemos tacos vegetarianos, quesadillas vegetarianas. También tenemos una variedad de ensaladas, un menú light. Tenemos también algo más fuerte de lo que es mexicano, con picante, salsa Ya. de frijoles, taco al pastor, taco al hambre, los tacos tradicionales, crunch tacos, que son los tacos duros, Sí. que se consumen mucho en Estados Sí, Unidos también. claro, ¿verdad? porque es muy crujiente, queda muy crocante. ¿eh? Bueno, yo le agradezco por justamente acercarnos a esto. Esto queda todo para nosotros, ¿verdad? Claro, vamos a invitación de la degustar, casa. chicos. Wow. Rica comida mexicana. Podemos ¿Le gusta, probar ya. ¿Qué pasó? Podemos probar ya. Ya, enseguida. Todo tuyo. Bueno, le agradezco, muchas gracias. Éxito como siempre, repetimos. Entonces, Taco Crazy está presente aquí en el Shopping del Sol, en el patio de comidas. Patio de comidas. Ahí está, perfecto. Y después ustedes justamente me comunican en qué otro lugar van a abrir, porque realmente yo soy fanático de esta casa de comida mexicana. Me encanta, me encanta. ¿eh? Bueno, rápidamente, Dismar Salud y Cultura, ¿qué ofrece, mi querido amigo? El vibro masajador Jack Don Julio. Sí, Uy, pero y también la faja déjeme reductora Pangao. Sí, señor, pero quiero que el consejo me dé justamente la querida Verónica Bombey, que están con los invitados ahí en el... Yo lo que quiero es que me des un poquito de esos tacos. ¡Qué delicia! Amo la comida mexicana. Una delicia realmente. Vamos Le a probar vamos a dar el enseguida. taco. Pero en realidad si papá hace poco deporte o lo ves estresado en la oficina, no tiene tiempo, te recomiendo que le regales el vibro masajeador Jack y el Pangao también para la pancita esa especial que quieren estar bien. Por supuesto, Dismar es salud y escultura y te brinda esta dupla que realmente es fabulosa porque relaja, tonifica y de paso la puedes usar vos también porque reduce la celulitis. Hay que ser constante y vas a ver los resultados. Dismar, salud y cultura. Señora Gladys. Ahí está, bueno, muy bien, por supuesto está ahí. En el próximo bien, don bloque, Julio. atente, porque a la vuelta de la pausa, uno de los invitados va a cocinar, ¿verdad? ¿Usted se imagina al señor Mario Ferreiro que prepara, no sé, algo mínimo, algo básico, un sándwich? Aunque sea, ¿Cree usted que aunque tiene sea un agua caliente. ¿Taco alto o taco bajo? taco alto, taco bajo? Taco alto. Este olimpita, este se volvió muy olimpita. Mira Oki. que te voy a poner Ok, vos no podés ser, vos sos del pueblo, será. No, pero somos 5 millones. Vos sos del pueblo, vos sos un Somos 5 representante millones. de los niños. 5 millones. Ramón, te digo, mira, mis empleados hechas tengo para el señor Mario Ferreiro. Quiero ver justamente su buen gusto al momento de montar un buen sándwich. Eso quiero ver. Pero para usted, mi amigo Ramón Ángel Gui, tengo un plato más complicado. Así que no se me haga mucho ahí del machito, mi amigo. Bueno, sigan enviando los mensajes a través del 11222, a través de sabores@regualaní.com.pi, buena onda @regualaní.com.pi. Hacemos la pausa, señor. Y volvemos enseguida con más. Bien,
Bien, de vuelta aquí en Sabores y a lo más buena onda, por supuesto directamente. Estamos haciendo el Shopping del Sol. Los agradecimientos justamente a los directivos de este shopping por albergarnos, ofrecernos justamente este espacio para estar en contacto con ustedes. Así que espero que nos visiten, nos envíen mensajes a través del 11222. Hay regalos hoy para ofrecer al papi, ¿eh? Y hablando de regalos, quiero agradecer a los amigos del Hotel Olimpo. Acá nomás 25 kilómetros de la capital tenemos un hotel, por supuesto, con un servicio súper 5 estrellas casi. Realmente una cocina espectacular. Obviamente todas las instalaciones realmente de primer nivel, así que quién diría, 15, 20 años atrás, ni pensar tener un hotel aquí cerquita nomás y realmente de esa categoría. Que a propósito presenta este material sobre el Día Mundial del Donante de Sangre, que es justamente hoy. Propuso a cada país en el mundo para ayudar a lograr un 100% de donantes voluntarios, un día para celebrar, primero agradecer a las personas que donan en forma voluntaria y segundo para difundir la cultura de la donación de sangre. El donante voluntario como perfil ideal es una persona que en forma altruista, sin esperar nada, en forma voluntaria, y que tiene mucha información sobre lo que puede o no puede hacer antes de donar sangre. Viene y dona en forma responsable, no solamente una vez, sino varias veces en su vida, como una cultura. Primero, no podemos esperar que haya una tragedia para donar porque es llegar tarde. Si la sangre que yo dono en este momento va a ser usada recién después de 24 horas, porque tiene que pasar por un proceso para garantizar su calidad. El varón puede donar hasta 4 veces en el año, la mujer hasta 3 veces en el año. Uno puede donar hoy y en 2 meses puede volver a donar si quiere. Ya a través de una alimentación sana ya recuperó todos los elementos que se perdió durante la colecta. Y el requisito es sencillo. Una persona sana en el momento de donar, con un estilo de vida saludable, alejado de las drogas, alejado de la promiscuidad sexual, que tenga información sobre los otros requisitos, o sea, si es hipertenso puede venir a donar, si es diabético y toma pastilla para la diabetes puede venir a donar, si se colocó un piercing o se hizo un tatuaje, después de 1 año puede donar sin problema. Aquellas personas que tienen temor a la aguja o al ver la sangre se descomponen, a esas personas le pedimos que no donen, pero que colaboren promoviendo la donación voluntaria de sangre. A lo mejor ellos no pueden donar, pero pueden traer 2 o 3 personas convencidas de que a través de la donación voluntaria de sangre uno puede salvar vidas. Uno puede perder en un accidente, en una hemorragia o en una donación hasta el 13% de la cantidad de sangre que uno tiene y no pasa absolutamente nada. Como ejemplo así gráfico, una mujer en el parto o en la cesárea pierde hasta 700 centímetros cúbicos de sangre y el 99% de los casos la mujer no necesita ser transfundida. El cuerpo está preparado para perder esa cantidad y lo que se extrae es menos de ese límite, 420 centímetros cúbicos. No puede ser más porque la capacidad de la bolsa no da para más. Lo único que el Programa Nacional le pide es que se esfuerce y tenga la primera experiencia de donar. Se van a dar cuenta que la aguja no duele como uno se imagina. El procedimiento de extracción de sangre dura 5 a 8 minutos. Uno se queda 5 minutos más en la camilla, después se levanta y hace sus tareas habituales. Con ese gesto puede llegar a salvar hasta 3 vidas. Es muy poca cosa para cambiar la vida de mucha gente. Bienvenida. Una buena vibra real, me está acompañado de los señores también.
No, y bueno, estamos pasando el material, Sí. hoy es el día del donante, y bueno, estuvimos haciéndole la entrevista al doctor, donde ya escucharon todo lo que dijo. Es muy importante que la gente hoy en día se concientice, Sí. que es muy importante donar sangre. No solamente quizás hay gente que dice, me estaba comentando como una anécdota del material, me dice el doctor, muchas veces la gente espera que haya un accidentado para donar sangre. Claro. No hace falta que Totalmente. se espere. Es cuestión de tener conciencia y por sobre todas las cosas saber y entender de que donar sangre es salvar vidas. Totalmente, sí, de acuerdo. Bueno, mi querida, ustedes se queda, ¿eh? Claro, por de una supuesto. voltereta por el shopping, tenemos caballeros apuestos hoy como invitados, ¿eh? Totalmente, Así me quedo que- aquí científica. Y me encanta utilizarla en el buen sentido de la palabra como carnada, porque mucha gente se acerca aquí y tengo un montón de piropos para usted, señorita. Ya Claro, enseguida, muchas gracias. La Yuteña, la mejor opción al momento de comprar electrodomésticos, por supuesto, la marca Speed, que es la mejor línea de electrodomésticos aquí en este país. Ofrece de todo, batidora, licuadora, horno eléctrico, heladeras, el TV. Por supuesto que la Yuteña y Speed también tiene opciones para el Día del Padre, así que tengan en cuenta, realmente son fabulosos. Estás apreciando todo lo que ofrece la Yuteña. Gracias a los amigos de Speed, la mejor línea de electrodomésticos. Speed, todo es más rico con Speed. Muy bien. Nosotros nos quedamos acá en el living, pero ya viste quién está en la cocina, ¿eh? Sí. La querida Verónica Bombe iba a tomar, no sé si decir como una suerte de prueba, pero siempre la gente de repente me dice, yo cocino, pero no tanto como vos, me dice. El buen cocinero, ¿sabes cómo se califica? El buen, porque la cocina es como de hecho es un arte, ¿verdad? Así como un pintor, así como un músico, tiene la sensibilidad justamente para la combinación. Eso ocurre con el cocinero, ¿eh? Un simple sándwich, por supuesto, el montaje de un simple sándwich puede ser justamente. Me estás asustando a mis concursantes. Lo que quería decir nada más que un simple sándwich, por supuesto, ya sirve para calificar si tiene buena mano. Así que adelante, querida Verónica, con tus invitados ahí. Acá son papás, son dos papitos, realmente acá tienen 8 hijos por un Llévate el lado. pan ahí. Tenemos No, 6 no, no, no. Voy a llevarte el pan ahí. Así que acá no. Comenzamos mal, Mario. Que no se me peleen por los panes ahí los chicos, ¿eh? Él llevó el pan ahí. Muy bien. Esperá, Como verán, estoy de liberteño. Espera. Primero vamos a agradecer porque están tan churros. Mira qué lindo con los delantales. Por supuesto, a Dulce Hogar, ¿eh? Así que muchísimas gracias, que están súper. Me gusta para mira. Sí, señora, todos los gumareros. López Simón está. López Sí, señor. Bueno, muy bien. Acá va a ser una competencia. Él llevó el pan limpia, allí, muchachos. señora. Él llevó el pan allí. Bueno, poné una acá, ya está. Dale ahí. Ahí está, si no Eso. se queja, porque bueno, ahí está. Otro más, Te voy a dejar y uno espacio. más. Ahí está. Bueno, muy bien, ahí está. Mano limpia. Entonces, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es una competencia. No es acá, como decía Julio, tienen que hacerlo rico, ¿verdad? Porque para Está chupado imaginar a este. los chicos acá hambrientos que dicen, papá, tengo hambre. ¿Cuánto tiempo tenemos? No sé, ¿cuánto tiempo tienen? Pero un minuto, Un minuto. pero la cantidad es lo que vale y que esté bien hecho. Y bueno, manos a la obra. Yo te voy a tener gracias. el micrófono. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Largue! Muy bien. Bueno, muy bien. No, pero no hacer trampa, que sea rico, porque acá te está esperando Meli para llevar a la facultad su viandita. Muy bien. Muy bien. Con tomate. ¿Vos le estás poniendo tomate? Ah, mira qué práctico, le está haciendo en serio, lo que te quiero presionar. Qué bueno. Qué bueno. El Día del Padre, cocinando, con buena onda. Lechuguita. Vos no le estás poniendo nada, Ramón. Por favor. Ah, bueno. ¿Sabés qué está haciendo en serie? Sí. Sí. Y él está acostumbrado ahí a los seminario. vestuarios, sí, por el seminario. Si ustedes contaran por dónde anduvieron, Dios mío. Mira. Está bien, se defienden bien, porque siempre el asado. Doble queso. Doble queso, está bien, a gusto y a placer de los serio chicos. que está rico. Ya te está dando hambre, ¿verdad? Terminó, listo, dijimos, listo, Calisto. Bueno, muy bien. Falta la salsa, ¿le puedo poner? No se puede. Tipo como haría Julio, ¿no? A Viste ver. que ellos siempre hacen un arreglo. A ver. Este es mi plato. Vamos a hacer un arreglo. Bueno, dale, te damos un minutito para que acomodes. Va a ser un arreglo, mirá. Muy bien. Ahí está. Un tomatito. Mirá un poco. Esperá que le va a terminar de decorar. Ya está comiendo. No puede ser así. Mira un poco. ¿Cuántos hizo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el que tiene en la mano. ¿Y vos? 1, 2, 3, 4. 5. ¿Hay uno más abajo? No. 4. 4, bueno. Pero la presentación. Mirá un poco. Muy bien.
Un aplauso gigante. Vení, Ramón. Meli quiere para la facultad. Te quiere para la vianda. Le pusiste la salsita tatuada. Quiero mi premio. Esta salsa para aquellos que todavía no son padres. Provenio, recién probemos así. No probemos nosotros. Con razón. Picante levantó este leandro. Si quieres ser papá, pe Guaracoa. Pero muy bien, salió. Bárbaro. ¿Qué pasa? Él tiene también ventaja con los hijos. Por eso, Sí, por eso. ¿verdad? Así que bueno, está muy bien. Participaron, así que hay premio para los muchachos, sí, claro. Excelente partido, señor. Hay Gracias, premio, muy Ramón bien. Ángel Hicks. Ahora vamos a degustar, muchachos. Pueden empezar a comer aquí los sanguchitos. Y por supuesto, vamos con Julio a ver que nos. Más ordenado. ¿Quieres un sanguchito, Julio? Te llevo. Quiero. El tema es que Ramón Ángel Hicks, tu hija te está diciendo y te comiste todo el sándwich vos, parece. No, pero acá hay para todo, Pero viste lo de Mario, es exquisito la crema. No, está este tipo de cacarito. ¿Dónde está el sándwich que me prometió a mí mi papá? No, ya se comió todo. Se fue corriendo y regaló sándwich. Bueno, Gladys, ¿qué tengo que hacer? La pausa, ¿verdad? Hacemos la pausita, a la vuelta, por supuesto, seguimos conversando con el señor Mario Ferreiro, con Ramón Ángel Hicks, por supuesto, están los invitados, también están llegando. Hay más opciones gastronómicas también, vamos a estar recibiendo unas opciones de ese lugar, un restaurante. ¿Conociste ya ese lugar, Mario? Sí. En Paseo Bulnes. Por supuesto. Y también está acá en el Shopping del Sol, ¿eh? Riquísimo. Muy rico. Rico. Y también tenemos música, Julio, no te olvides. Claro que sí, tenemos música. Sigan compartiendo este especial por el Día del Padre, 11-222, a través del Facebook también, como siempre. Pausa y ya volvemos. Bien, ya de vuelta aquí en Sabores y a lo más, por supuesto, desde el Shopping del Sol. Estamos ya haciendo una previa a lo que va a ser Día del Padre. Los locales están con descuentos del 20, 30, 40 y hasta 50%, así que aprovechen y hagan un buen regalo al papá. Hay más todavía, por supuesto, ya se llegan los amigos, por supuesto, para ponerle el ritmo en esta tarde, pero antes quiero darte la sugerencia de qué manera hacer una buena compra en el mercado Abasto Norte. Director, por favor. Busca productos de primera calidad, frutas y verduras frescas, las mejores marcas de lácteos de nuestro país y lo mejor en carnes. El Abasto Norte le trae la solución. Todo lo encontrará a precios bajos con la comodidad de un amplio estacionamiento. Le esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Abasto Norte, cultivando juntos el Paraguay. Vea lista de precios en nuestra página web y síganos en Facebook y Twitter. Ya saben, la sugerencia está hecha para hacer una correcta compra. Precios baratos y por sobre todas las cosas, el mercado súper limpio y mucha seguridad y por supuesto colectivos enfrente para la comodidad de todos. Ahora sí, esto recién arranca. Estamos hasta las 4 de la tarde, por eso le ponemos ritmo. Dinastía Simón aquí en Sabores y lo más especial por el Día del Padre del Shopping del Sol. Un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor,
pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida no será. Lo has hecho bien. Solo dar un sueño. Todos sabrás cómo vencer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, que en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Sigan compartiendo la tarde con nosotros. Esto es Sabores y lo más. Por supuesto, estamos haciendo en vivo el Shopping del Sol. Por favor, caballeros, tomen asiento ahí. Realmente, estamos pasando un momento muy alegre, por sobre todas las cosas, ya haciendo una previa a lo que va a ser el Día del Padre. Les comentaba de que hay muchos descuentos aquí en el Shopping. Todos los locales, por supuesto, están con descuentos muy, muy interesantes, así que tienen que hacer sus compras. Ya, justamente, acérquense. Yo hice justamente la mía, esta remera espectacular. Me compré de HC Collection. Realmente fabuloso, ¿eh? Bueno, muy bien, realmente sigan enviando los mensajes a través del 11222, a través también del Facebook y a través del Twitter, a través del correo sabores@reguaraní.com, buenaonda@reguaraní.com.pay. Bueno, Verónica, estamos con las estrellas de nuestros invitados de lujo, por cierto. Sí, acá hay una señora ya me pedía el teléfono, no podía creer que eran los Simón. O sea, qué cambio y qué lindo, felicidades. Realmente. Muchas gracias, Verónica. Julio, un placer estar en este maravilloso programa con ustedes. Gracias por invitarnos. Estamos felices y más por el Día del Padre que, claro que estamos con papi y toda la familia. ¿Cuántas generaciones ya? ¿Cuántas generaciones? Y ya van... La quinta ya va a ser. Sí, porque ya va de abuelo toda esta cuestión. Mi abuelo era músico, era cantante. Después viene papá, venimos nosotros, vienen mis hijos. Así es, así que se agranda y bueno, y siempre la música. O sea, se hicieron conocidos obviamente ustedes por varios nombres, ¿verdad? De los grupos, ¿verdad? Actualmente, Dinastía Simón. Dinastía Simón y el Mariachi Loco. El Mariachi Loco, que está vigente como está siempre, vigente, ¿verdad? sí. Perfecto, bueno, ¿cómo le está yendo? ¿Proyectos? Y maravillosamente bien, todo lo que hacemos ahora en familia, papá a la cabeza siempre. Y tenemos, estamos en el Conservatorio Nacional de Música como profesores, cantando con la Orquesta Sinfónica. Claro. ¿Y este cambio de pasar de ritmo, digamos, a lo que es esta música, lo tenían planeado, lo venían soñando? ¿O cómo se dio? Realmente es algo que teníamos pensado ya hace bastante tiempo. Queríamos hacer algo un poco más, ¿cómo les diré? Más relajado, más suave, más sonoro, más melódico. Entonces encaramos un proyecto que próximamente va a estar a disposición de todas las personas que así lo quieran y estamos más o menos teniendo la primicia acá
con Porque ustedes. bueno, el ritmo de lo que es la música mexicana, que por supuesto invita a bailar, a festejos, pero esto llevó pirimbá, como se dice, ¿verdad? Y Porque toca el alma. Pero queremos aclarar que este material todavía no salió, se está Excelente. editando para que salga en un disco. Para nosotros es un lujo, entonces ya Claro que sí, tenemos que bastante, está en el horno todavía. Ahí Gracias está, por la calentito, preferencia, por venir calentito. a mostrarlo acá. Bueno, fabuloso, fabuloso. Quiero saber cómo se siente el papá. Perdón, ¿iba a decir algo? Ya, quiero saber cómo se siente el papá justamente ver todo esto. Hay nietos también que ya forman parte justamente de esta energía. Sí, yo creo que hay muy pocos padres que puedan sentirse así, tan feliz y orgulloso, primeramente de que mis hijos canten conmigo o que yo cante con ellos. Claro. Y ahora vienen los nietos también. La verdad que en realidad a veces pienso y yo hice para mi competencia, ¿verdad? Ellos Pero en este caso la competencia es bastante... yo quiero creer, ¿verdad?, que en este caso la competencia es bastante sana. Por eso cuando existe mucha competencia optamos por la alianza, ¿verdad? Perfecto, me parece muy bien. Tengo entendido por ahí, ustedes me corrijan si estoy errado, por ahí pajarito me sopló en el oído de que, bueno, participantes de la academia son alumnos de ustedes. Sí, Pacheco fue alumno nuestro. Después, ¿quién? Solamente él, ¿verdad? Jazmín es una amiga también, pero no. Algunos La verdad que hay varios alumnos nuestros que están diseminados y por están en diferentes otros programas. Sí. A eso quería llevar. ¿Cómo están viendo ustedes todos estos programas de entretenimiento, Casa Talento? ¿Cómo ven ustedes? ¿Ven con buenos ojos? ¿Hay que mejorar? No, hay muchísimo que mejorar, ¿verdad? Lo interesante sería que se acerquen al conservatorio, por ejemplo, nosotros le podemos ayudar así sin que paguen nada. Claro. Sí, orientarles, si por ahí lo desean. Por otra parte, yo creo que es también importante dentro de lo que pueda caber en programas como estos, que se le dé la oportunidad a los jóvenes, Sí. espacio que de repente antes no habían en abundancia, y ahora cualquier persona que tenga talento puede surgir en televisión y mostrar lo que sabe hacer, ya sea en el canto, en el baile o en la disciplina en que se desempeña. Porque a veces el talento no basta, ¿verdad? Hay un trabajo detrás, Claro, hay una disciplina. Y los totalmente, chicos a lo claro, mejor se quedan flasheados con todo lo que es el show. Y generalmente la carrera es trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Claro. Y como yo siempre digo, el Paraguay es una cantera inagotable de Sí, talentos. de talentos, sí. Tenemos cantantes extraordinarios y bailarinas. Seguro. En todo ámbito en el arte. Talento lo hay destacamos. Bastante, tenemos muchísimo, así como dijiste, en todo el Paraguay. Pero hablando- Lo único que hace es trabajarlos. Exacto. Digo, hablando de talento, ¿son todos masculinos? ¿No hay mujeres? Sí, ¿verdad? Claro, La sí, familia mi no hermana. hacen discriminación, mi ¿verdad? hermana grabó un disco con nosotros, solo que ella se avivó más y trabaja en otro rubro. Finalmente, ya para no sacarle más tiempo a ustedes y agradecerles justamente que hayan venido a compartir con nosotros este día tan especial aquí de este shopping tan querido. El mariachi. O sea, no hay ni mitad para El el mariachi loco no para. Sí. No para. La verdad Sigue que hay esa costumbre muchísimas de llevarle serenatas. serenata a la mamá, Sí, a la y novia. inclusive los 15 años, nosotros hicimos como tradicional, y ahora la fiesta de 15 años se hace con el mariachi loco y no puede faltar. En todos los colegios ya saben que el mariachi loco tiene que estar ahí. Seguro. Lo mejor es que las niñas piden por el mariachi loco. así no, es. no las mamás. Hablando de eso, sí, ¿no? ¿Vos ya estás casado? No, pero estoy... Estás comprometido. Sí. Ah, y también Alejandrito es muy solicitado en el mariachi para las Pasen la quinceañeras. posta a ellos, ya están comprometidos ustedes. Porque me quería hacer una propuesta. No, digo nomás porque también las chicas piden, ¿verdad? Por lo... Sí, realmente es una movida que empezamos con el mariachi loco hace bastante tiempo, y son generaciones tras generaciones que Seguro. van... Y aparte aseguras la diversión, la fiesta va a estar realmente amenizada y bueno, todos felices, bailando, contentos. Realmente es eso lo que buscamos crear. Para ir a la pausa, una experiencia de repente que estuvieron ustedes con el tema de contratarlos ustedes con el mariachi. Y la verdad que varias. Una simpática quiero. Una, por de repente ejemplo. llevaron y no le gustaba la No. agasajada. Una vez contrataron el mariachi, cuando eso yo no participaba con el mariachi, pero me fui con ellos como chofer. Y llegamos a la casa, había una... ¿Por qué decir que no te estás queriendo lavar las manos? una terraza, digamos, ahí arriba, y empezaron a cantar ellos. Y después
salieron ahí en la terraza unas personas, cantaron tres canciones y después escucharon y preguntaron por la persona de la casa de fulana, sí, por supuesto, el cumpleaños de María, pongámoslo. Y no, ninguna María. Era equivocada, la casa equivocada. No, nos contrataron, pero fue una joda. Mira, qué pena, menos mal, ¿eh? Bueno, vamos a seguir todavía, tienen tiempito todavía, vamos a estar conversando con Mario Ferreiro todavía también, por supuesto Ramón Angijí también está todavía con nosotros aquí en el programa, hay mucho más todavía aquí en Sabores y lo más. A la vuelta va a estar también justamente Paola Ranoni de un restaurante que también está presente aquí en el Shopping del Sol. Ese lugar, así se llama, un concepto bastante interesante, una comida como la casa. Ellos también van a estar compartiendo con nosotros el programa. Pausa, ya volvemos. Por supuesto, compartiendo una hermosa lluvia que hay afuera. En realidad hay un temporal por aquí en el Shopping del Sol y hay un clima espectacular. Aquí estamos compartiendo con todos los invitados y es momento de celebrar y de compartir un riquísimo té supremo. Te lo recomiendo, que mira, el clima estira para tomarte un rico té, la variedad que elijas, pero que sea té supremo. Bueno, agradecerles la visita, agradecerles que hayan venido, Mario, Ramón. Préstame atención, Ramón. Ok. Porque él es así. Disperso. Mira como si sos del mismo día. No me gustó, no, una hermosa lluvia raudal, ahora para ver si no ¿verdad? Pero por acá, pero para que se animen a ver. Ok, no limpita. ¡Eva! Toma. Bueno, se tomó con Okiel. Enseguida va a haber más comida todavía. Agradecerles la visita, desearles que pasen un excelente Día del Padre. Ramón, este es para vos. Muchas gracias. Regalitos para papi, ya tenés. Me encanta. ¿Quién le regala a los hijos que aguantamos a los padres? Ese es otro momento. ¿Cuándo va a ser el día del hijo? Momento, el día del niño, ¿verdad? Que todos somos. Bueno, agradecerles realmente. Contenta de volverte a disfrutar todas las mañanas. Gracias, pero dame tu micrófono porque la emoción ya viene sin micrófono. A Julio también un abrazo grande, a todo el equipo, gracias por la invitación. La verdad que me sentí muy bien acá y con Ramón y con Meli también. Y nada, ojalá que el domingo también todos recordemos a los padres que ya no están. Mi viejo se llamaba Marcelino Ferreiro, me enseñó mucho de lo que sé en la vida, él le debo mucho de lo que soy. Lo perdí muy joven, yo tenía 20 años que no murió mi viejo, pero lo recuerdo todos los días de mi vida. Seguro. Ramón, igualmente. Te extrañamos, vuelve al canal que te extrañamos. Sí, cualquier momento para hacer desastre ahí. Un saludo para todos los papás que digo que hacen de papá y mamá y también las mamás que hacen de papá. Y también recordarle a mi papá que se llamaba Arturo Ricardo y bueno, lo llevamos siempre en el corazón y siempre dijo que digan cualquier cosa, pero nunca pierdas la dignidad. Y creo que la dignidad es lo que nos va a llevar al frente en este país. Así que gracias. Sin duda, gracias. Muchísimas gracias, Vero, por recibirnos acá. Yo voy a disfrutar de mi papá, que gracias a Dios lo tengo. Sí, yo le estaba diciendo que desde la mañana que estoy recorriendo con él especial de día del padre, ¿verdad? Así que hay que disfrutar del papá, vos también del bebé que viene. Sí, a Michelle que está viniendo y Dylan que está con Mal en casa, les mando un beso. Y se nota que Meli salió linda como la mamá, ¿eh? Hermosa, bueno, y algo tenía que sacar de la mamá porque mira, me gusta el periodismo, me gusta el fútbol, me gusta cantar. Mirala a este tipo. No, de verdad que salió todo por la mamá. Claro que sí, preciosa, las dos, las que yo conozco son preciosas. Gracias por venir, en serio, ¿eh? Gracias, nosotros vamos a la cocina un ratito a ver qué tiene Julio por ahí. Bueno, por supuesto, aquí hay más opciones. Quédese. ¿O qué? ¿Está caliente la parrillita ahí? Sí, don Julio. Mire que está cargadita. Estamos con Paola Ranoni, con el amigo Mariano Fernando también de ese lugar, uno de los locales gastronómicos de este shopping, realmente espectacular. Paulita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Vinimos a presentar nuestros platos y hablar un poco del restaurante. Me parece muy bien. Amigo mío. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, hace mucho, tiempo, ¿verdad? Mariano Fernández, pero no es mi primo, no ni mi ahijado, nada. Bueno, ese lugar, ¿cómo andamos, Paulita? Bien, gracias a Dios, mucha gente. Queremos hablarle de las opciones que tenemos. Por favor. Tenemos acá... Primero quiero, Paulita, disculpa que te interrumpa, el concepto, ese lugar, ¿qué tipo de comida, cuál es la cocina que ofrece este local? Bueno, el concepto, Julio, vos sabés que es la comida casera, bien nuestra, la que hacemos en nuestra casa, la que hace nuestra mamá, nuestra abuela. Entonces vos te darás cuenta que acá tenemos eso, ¿eh? Tenemos
soapuá. El soapuá. O sea que yo voy a ese lugar, pido ese soapuá, va a ser justamente el sabor como hacía mi finada abuela Dorita, por ejemplo, Así ¿verdad? mismo, Julio. Bueno, Esa comida que reconforta al alma, esa que da Exactamente. gusto comer todos los días, que no te cansas. es mi plato preferido, que siempre yo me voy y pido. O sea, El guiso. mi guisito con fideo Y es moñito, que a rico. mí me encanta, ¿eh? Riquísima, riquísima, ¿eh? ¿Esto qué viene a ser, Mariano, Paula? Es el saltimboca, Julio. Saltimboca a la Roma. Tenemos Sí. también los platos internacionales. Claro, claro. Aparte de lo que es la comida casera, tenemos los platos más elaborados. Perfecto. Como por ejemplo, Como por ejemplo, tenemos el surubí, tenemos la paella, tenemos por ejemplo, este plato, saltimboca a la sí. romana. Esto viene a ser como un risotto. Una imitación de risotto. Sí, con verduritas, con arvejitas, ¿eh? Exactamente. Perfecto. ¿La salsita es? La salsita de fondo oscuro. Sí, La reducción del propio jugo de carne. Ya, perfecto. ¿Eso tiene salvia, Romero? ¿Qué tiene? Tiene salvia. Salvia, perfecto. Salvia. ¿Cómo, Tiene don cómo Julio. tiene que ser una verdadera saltimboca, eh? Y este corte de carne, que ya enseguida voy a hablar justamente de carnes Noiland, realmente espectacular. Y ahí mismo, no quiero desperdiciar el tiempo, quiero hablar de la mejor carne, señor. No, Hilando, Julio, dígame por qué es tan rico y por qué es tan sano. Muy bien, luce así como están viendo ustedes realmente. ¿Por qué? Porque es una calidad de carne fabulosa, espectacular, realmente. Porque es tierna, porque es sabrosa, porque obviamente, primero, se tiene y se cuida muy bien la buena calidad de la alimentación del ganado, así como también gracias a su sistema de envasado al vacío, hace que la carne no pierda ningún jugo y por ende resulte sabrosa. Así que muy bien. Carnes Noiland, rica, sana y... ¡Nuestra! Por supuesto que sí, orgullo, ¿eh? Yo creo que ya recuperamos el mercado chileno otra vez con la mejor carne del país, ¿eh? Nuestra. Bueno, Paulita, y la parrillita, ¿eh? Sí, porque acá en el shopping tenemos opción de parrilla, buffet caliente y frío. Y estos platos van a encontrar en el restaurante que está sobre España. Sí. Ahí van a encontrar el sabor casero y acá en el shopping del Sol, la Sí, parrilla. exacto. O sea que esta parrillita, y qué lástima que se fue Mario, porque el día pasado la escuché a Evan y que habló maravilla justamente de Paulista Aril, pero eso comento nomás, ¿verdad? Estaba hablando justamente que ella extraña de ir a un local donde le sirvan la carne con la famosa parrillita. Y esto en ese lugar viene así, ¿verdad? Así es. Bueno, así acá, es. le escribí a Mariano, ¿qué veo acá? ¿Qué tengo acá? Quédate un ratito vos a un lado. Acá tenemos, Julio, tapa cuadril, Sí. tenemos lengua, Sí. tenemos lomo de cerdo. ¿Esto es butifarra? ¿O choricito? No, chorizo. Perfecto. Chorizo, tenemos morcilla, chipabazú y sopa paraguaya. O sea que es una parrilla completa de la mandioca. Me encanta la cara que pone mi compañerita Verónica Umbe. Dice, traga saliva porque estamos viendo esa parrilla espectacular. Y esto viene así humeante como tiene que ser en ese lugar, así ¿verdad? mismo, Julio, sí. Bueno, las opciones que tenemos acá en el shopping son las mismas que se tiene en la casa central. Quédate a un rato a un lado vos, ¿eh? Acá en el shopping tenemos, Julio, la parrilla, Sí. buffet frío y caliente. En el restaurante de ese lugar también tenemos parrilla a la carta. Y después tenemos los platos todos a la carta. Abierto de lunes a lunes, ¿eh? De lunes a lunes. Y Augusto Vera no le hace descansar, Pico. No. Ah, muy bien, me encanta, Todos ¿eh? los días. Ya me imagino que ya tenés al toque un aumento porque el jefe está mirando ahí, ¿eh? Bueno, realmente te agradezco, Paulita. Éxito Gracias como a siempre, vos. Mariano. Me Muchas gusta gracias. verte bien, me gusta verte trabajar siempre, amigo mío. Gracias, Sabes que Julito. saben que les aprecio mucho y por supuesto la sugerencia siempre está hecha y dirigida justamente a aquellas personas que quieran comer entonces una comida como la casa, ese lugar, ya sea en la calle España o directamente aquí en el Shopping del Sol, ¿no? Así es, les esperamos. Perfecto. Terminamos el programa y caímos todos con las ricas picadas en ese Todito, lugar, ¿eh? todito nos vamos a comer. Hablamos rápidamente de Coop, la mejor marca de productos lácteos del Claro que país. si lo encontrás en los mejores supermercados, don Julio, la mejor línea de lácteos de Paraguay. Tiene de todo, don Julio. El sabor de la familia. Por supuesto, ofrece inmensidad de productos. Por supuesto, la leche que viene en varias versiones. Está la línea descremada, vida, la por línea supuesto. vida, que es la etiqueta verde, el frasco verde, que es Así línea vida. señor, descremada, el sabor de la familia, de nuestra familia, de tu familia, de toda la familia. Claro que se está pasando bien, señora. Súper bien, estoy esperando el cafecito que me tomaste. Me estoy dando cuenta que no te dejé hablar en todo el programa, ¿verdad? Pero es así, Julio, es así, yo te quiero igual. Vamos a ir a una breve pausa, no se muevan porque hay mucho todavía y mucho más aquí desde el Shopping del Sol. Bien, ya de vuelta aquí en Sabores y a lo más, buena onda desde el Shopping del Sol. Estamos haciendo una previa a lo que va a ser el Día del Padre. Reitero, todos los locales están con un descuento del 30, 20 y hasta 50%. Así que acérquense, hay opciones justamente para regalar a los papis. Y le puedo contar algo, don Julio. Señor. Y para todos los amantes de la comida típica Sí. y los juegos tradicionales, don Julio. Este 18 de junio, de 12 a 20. ¿Acá en el shopping? Sí. ¿Usted está invitado, señor? Claro, de 10, Ahí está. de 12 a 10 y medio de la noche, don Julio. Ahí está, me encanta. Va el paisaje y de todo, ¿verdad? Sí, don Julio. Bueno, muy bien. Atlantis AECA nos ofrece los mejores enseres para la cocina. ¿Qué marca
señor. Tramontina, don Julio, representa Atlantis acá y tiene todos los productos como, por ejemplo, ollas, sartenes, cucharas, tenedores y duran mucho, don Julio. Así es, señor. Batería en general para la cocina, la marca Tramontina. Muy bien, y de Tramontina pasemos rápidamente a la parte dulce. Cristi, por supuesto, vino muy temprano, está esperando aquí para mostrarnos realmente esta opción bastante interesante para los golosos y golosas fondue de chocolate. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cristi? Las galosas. Gracias por venir. Mira dónde vinimos a parar hoy. Sí, ¿verdad? Con mucha lluvia. Salimos un poco de casa, vinimos de shopping. Sí, exactamente. Fondue de chocolate. Sí, así mismo. Es una opción nueva para los eventos. Se usa para 15 años, para bodas. Y también quiero ofrecer otra opción. Aparte del servicio, yo tengo las máquinas para fondue. O sea que esta máquina también tenés a la venta ahora. Sí, exactamente. Interesante, menos mal, ahí está el licenciado Augusto Vera, le puede quedar muy bien para el buffet del Paulista Grill, para los sábados, por ejemplo, fondue de chocolate, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí ya te vendieron, dame mi comisión después, ¿eh? ¿Qué tenemos opciones? Veo acá un montón de golosinas, veo las frutas como siempre. Sí, se pueden usar todas las frutas que quieran. Acá, por ejemplo, tenemos mandarinas, tenemos manzanas, peras, bananas. Ya depende del gusto de cada uno. ¿Qué es lo que más piden la gente? ¿Chocolate, por ejemplo, fundido de chocolate con frutas o viene justamente mixto con las golosinas? Y a la gente le gusta todo. O sea que no. El chocolate ven y ya enloquecen. No, yo prefiero siempre fondue, pero con frutas, ¿verdad? Pero repito, para los chicos les vienen muy bien estas galletitas coloreadas, por ejemplo, los marshmallows también. ¿Te acuerdas que llevaste allá en el estudio? Sí, exactamente, también. Y Cristi Gourmet, por supuesto, no solamente ofrece el servicio del buffet de chocolate, tenemos un buffet de comida internacional. Hablar un poquito de eso también. Sí, para todo tipo de eventos. Ahora, por ejemplo, estamos organizando un 15 años. Después ya vamos a subir las fotos a la fanpage del Facebook, ahí pueden mirar. Y para el Día del Padre estamos teniendo tortas y los cupcakes. Entonces pueden entrar a la página, ver las opciones y hacer los pedidos. Hay que recordar que las tortas que haces también, por supuesto, ya viene con la fotografía del papá, ¿verdad? ¿Así puede ser? Sí, también. Y con dedicatorias. Dedicatoria, perfecto. Una fotografía de papá ahí. Hay que aclarar de que está impreso en un papel de arroz que es comestible. La tinta también, por supuesto, es algo gastronómico de uso culinario, de hecho. Sí, así mismo. Entonces pueden entrar y ver las opciones en la página. Bueno, recordame teléfono, cómo te ubican a través del Facebook y a través de tu celular. Sí, 0981 74 3820 y Cristi Gourmet en el Facebook. Ahí está, por supuesto. A través del Facebook, del fanpage, también hay álbum de todos los trabajos que ustedes hacen. Sí, exactamente. Bueno, muy bien, te agradezco muchísimo que hayas venido, te deseo éxitos y repetimos entonces las opciones que tenemos por el Día del Padre. Tortas, cupcakes y no se olviden que tenemos también las máquinas para la fuente de chocolate. Perfecto. La gente puede solicitar, puede preguntar justamente el precio, vos tranquilamente le envías a inbox o llaman directamente al celular, ¿verdad? Repetime el celular, por favor. 0981 74 3820. Sí, como siempre. Y esto está al público, ¿verdad? Sí, que la gente que está mirando acá el programa en vivo pueden acercarse acá. Está con mucho cariño, por supuesto, todo lo que nos trajo la querida Cristi. Vemos mandarina, vemos ahí las bananas, la pera, están los confites también, que realmente queda muy bien para los golosos. Las mujeres... Para las golosas y los golosos. Mi amiga Paulita Ranoni está todavía por ahí. Invítenla, que a ella le encanta el chocolate, ¿eh? Bueno, pastas Edward, señor. Las mejores pastas, don Julio. A pasito de calle. Última, encontrar los productos Edward. Tiene de todo, gnocchi, ravioles, sorrentino, tapa para pascualina y disco para empanada, don Julio. Y tiene las mejores panificadas. Ahí estás apreciando todo lo que ofrece en pastas y panificados diversos los amigos de Pastas Edward, lo mejor. Saluda al señor Luciano y también, por supuesto, al amigo Edgardo, que también hay regalos para las personas a través del 11222 y las personas que están justamente, que vinieron a compartir con nosotros el programa aquí en esta tarde. Pastas Edward, lo mejor, lo mejor. Cuidado, no eche muchas mi café, gracias, don Julio. Verónica Bombey, ya le está pude echando dientes a usted ahí. no me pude. Vos sos malo. Yo estaba ahí, se me hacía agua en la boca. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Esto es una delicia, ¿verdad? Tener esto en casa o tener para que uso coma, familiar. que coma. Sí, claro que voy a comer, riquísimo. Ahí está, claro que sí. Estamos deliciosamente disfrutando de este delicioso chocolate. Me encanta. Y hablando de chocolate, hay que hablar de la mejor casa o empresa que ofrece todos los productos para la repostería y panadería, señor. Copalsa, don Julio, compañía paraguaya de la levadura. Y nos ofrece todo, don Julio, como la levadura seca y en pan, ¿verdad, don Julio?
Claro que sí, de todo. Ofrece, por supuesto, esencia que viene en varios sabores, la levadura fresca, la levadura seca, así como también las opciones para preparar un rico panificado. No olvidar también que ofrece la crema chantilly e instantáneo. No tenés que estar batiendo crema de leche, nada de eso, ¿eh? Le agregas agüita helada, ya tenés una rica crema chantilly o una rica crema pastelera. Bien, bien, gracias a los amigos de Copalsa. Seguimos compartiendo desde aquí el Shopping del Sol, día especial por el Día del Padre, pero bien. bomba, ¿eh? Acá veo cómo salen las mamás, te juro que no las quiero enfocar porque salen con la sorpresa, pero las mamás que están comprando y las hijas que están comprando regalos para papi es impresionante. Salen todas con sus bolsitas acá de las tiendas, espectacular, el clima da para estar recorriendo y para poder elegir bien el regalo para papi. Sí. Y de paso pasan por acá, meten el dedito aquí, comen algo rico, nos acompañan, la mejor buena onda. Eso está a disposición de todos, pueden acercarse aquí, ¿eh? No veo la hora, me encantaría decir la hora, pero no veo, Gladys, ayúdame. Bueno, hay tiempito todavía, ¿eh? Y 41, ¿eh? 41. Ahí está, 15 con 41 minutos de la tarde, la temperatura está en 18, ¿verdad? Bueno, ya estoy medio viejito, ya no veo de lejos. Ya está viejo. Voy a Café Martín a tomar mi rico café. Agradecemos a los directivos de este shopping por hacer posible que nosotros compartamos con ustedes de este precioso lugar. Y repito, las opciones para los regalos por el Día del Padre están aquí porque los descuentos son fabulosos. Señor, usted mi café de ¿acaso yo no soy padre suyo, mi querido amigo? ¿Me va a regalar algo por el Día del Sí, Padre? don Julio, ya le regalo enseguida. ¿Qué me va a regalar? Algo sorprendente. Quiero algo Sabes lindo. que tiene razón, que es porque él es tu papá. Totalmente. Claro. Tu papá, Claro no que vos. sí, ¿eh? Exactamente. Mi papá. ¿Verdad? Olimpia Cerro. Exactamente, claro, por eso le decía yo. Hacemos la breve pausa, seguimos aquí, Sabores y lo más del Shopping del Sol, ya volvemos. Bien, 15 con 44 minutos, 18 la temperatura, en vivo desde el Shopping del Sol. Estamos haciendo la previa a lo que va a ser Día del Padre. Y por supuesto ya le dimos ritmo a esta tarde. Están con nosotros los amigos de Dinastía Simón. Y esta vez toca justamente a los hijos del amigo Alejandro. ¿Tu nombre, niña? Alejandra. Alejandrita. Simón. Me van a dedicar un tema. ¿Cómo se llama el tema? Si no te hubiera conocido. Ahí está. Si no te hubiera conocido, con los hijos justamente del amigo Alejandro. Con ustedes, Dinastía Simón. Como bello amanecer, como un día llegó, por ti dejó de llover, el sol de nuevo salió, iluminando mis noches vacías. Desde que te conocí, toda mi vida cambió, supe mirarte que ver, se alejaría el dolor, que para siempre sería más. En
que siempre seríamos dos, enamorados, siempre de mano, eternamente. Si no te hubieras conocido, no sé qué hubiera sido de mí. Sin tu mirada enamorada, no sé si yo podría vivir sin el latido de tu corazón. Sin que el mundo es más frío, nada tendría sentido si nunca te hubiera conocido. ¿Qué hubiera sido de mí? Nada tiene sentido si no es contigo. No sé qué hubiera sido de mí sin tu mirada enamorada. No sé si yo podría vivir sin el latido de tu corazón. Nada tendría sentido si nunca te hubiera conocido. Nada tendría sentido si nunca te hubiera conocido. Bravo, chicos, bravo. Qué lindo. Bravo, bravo, qué orgullo, ¿verdad? Acá papá, el abuelo, todos, qué orgullo realmente. Pasen, chicos. Simón y Orgullosísimo. Alejandra, tomen asiento un ratito, gracias. Qué lindo ver, ¿verdad? Proyectados en ellos que siguen también con la música. Qué linda voz, los dos. Divinos, divinos. Y bueno, nosotros queremos agradecerles la visita, que hayan venido en familia a compartir y a celebrar el Día del Padre, que ustedes veo que va a ser un familión este domingo para compartir, ¿verdad, Simón? Así mismo, yo estoy muy orgulloso, muy contento. Seguro. Y les felicito a los chicos y a los más grandes también. Por supuesto, tengo regalitos para los papis. Acá llevan un lindo regalito, si quieren mirar, para después. Qué bueno. Muchas Ahí gracias. está, recuerdo del programa y por agradecerles la visita, así que bueno, para compartir. Muchas gracias por Muchas haber gracias, venido. Verónica. Y nos veremos en alguna noche por ahí, ¿verdad? Claro que sí. supuesto, Un claro. saludo Bueno, especial a gusto. todos los papis también. A todos los entonces. papis, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por venir. Nosotros vamos con Julio. A ver, ¿qué está pasando por allí? Bueno, seguimos justamente compartiendo este día tan especial, por supuesto la previa de lo que va a ser Día del Padre, repetimos, las opciones justamente están aquí en este shopping, los centros, las casas de comercio justamente están con un descuento fabuloso. Estoy con otra casa gastronómica muy renombrada aquí en nuestro país y que tiene mucha clientela y por sobre todas las cosas ofrece muy rica pizza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida Hola, a Pizza muy Hut. buenas tardes. Bueno, estamos aquí compartiendo, felices de estar con ustedes en esta tarde y por supuesto se llega el Día del Padre y Pizza Hut tiene una opción para que ni papá ni mamá se esfuercen, pero ningún poquito ese día y puedan disfrutar de las más ricas pizzas, pastas, una variedad increíble, la verdad, aquí en el Shopping del Sol. Por sobre todas las cosas para salir un poco del famoso asado que siempre se prepara para festejar Día del Padre. Así que Pizza Hut ofrece, por supuesto, una gama extensa en variedad de pizzas y pastas a la vez. Asimismo, tenemos las variedades de pastas con las variedades de salsas a preferencia de cada uno, porque el Día del Padre siempre, o en los días especiales, Sí. papá es el que hace el asado. Esta vez hay una opción diferente. Tenemos las pizzas, en este caso tenemos acá lo que es... ¿Esta cuál es? Esta es la Cheesy Pots, es una pizza que tiene, en cada pancito tiene un queso catupirí delicioso, también tiene pepperoni, Sí. choricillos, tomates en cubos y morrones. Esta, por ejemplo, es una recomendadísima para esta tarde con este tiempo. Sí. Los deliveries están más que disponibles y también, por supuesto, pueden pasar acá en el Shopping del Sol. Está en la borde relleno, también está la Crown, que es nuestra pizza estrella. A los que les gusta el queso, bueno, hay millones de opciones. Lo más importante es que vengan hasta acá,
puedan compartir en familia y los precios, bueno, súper accesibles por sobre todo. Claro, para aquellas personas que gustan, así como yo, por ejemplo, las pizzas con una salsita picante, también se tiene opción. También hay con opciones picantes. Los que no son amantes de carnes, por ejemplo, tenemos la vegetariana. Sí. Los amantes de carnes también tienen con carnes vacuna, de cerdo, de pollo, sésamo, una variedad increíble, más de 30 sabores para elegir con las masas que prefieran, una masa fina, una masa más gruesa. Hay, la verdad, que una opción para cada uno de ustedes. ¿Y variedad de pastas? Pastas tenemos lo que son los ravioles con 2 salsas, que son por un lado la que es la salsa blanca y también la boloñesa, que vienen en cazuelas individuales, por lo que cada uno puede pedir con la salsa y el tipo de pasta que prefiera. También está la lasaña y los fettuccinis clásicos de Pizza Hut. Ahí está, entonces hacemos la invitación para festejar Día del Padre, por supuesto comiendo ricas pizzas, ricas pastas, está a la orden Pizza Hut. Asimismo, disponible acá en el Shopping del Sol. Recordemos que el teléfono es el 611-720, si quieren hacer pedidos ese día y pasar a retirarlos sin ningún problema. Y por supuesto todo el resto de los locales aquí en Asunción y también en Ciudad del Este. Mismo número para el delivery, ¿no? No, cada local tiene un delivery diferente. Pueden ingresar a la página web nuestra, que es www.pizzahut.com.pi, y así obtener el teléfono de la sucursal más cercana y bueno, hacer el pedido a antojo de cada uno. Ahí está, te agradezco que hayas venido justamente a proponernos esto, ideal justamente para el Día del Padre, así como también para esta tarde media lluviosa, así que la excusa para comer una rica pizza, una rica pasta. Dismar Salud y Cultura ofrece lo mejor, por supuesto puede comer rica pizza, hay que hacerse masaje, estoy hablando justamente del pangao y la faja reductora, que es el pangao, así como también el vibro masajeador. Hay que llamar directamente al call center de Dismar Salud y Cultura, el 522-6110 y el 528-147. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. A la vuelta del corte, Verónica y yo, por supuesto, ya estamos dando lista de ganadores en esta tarde, aquí desde el Shopping del Sol. Pausa y ya volvemos. De vuelta aquí en Sabores y a lo más desde el Shopping del Sol. ¿Qué día pasamos, querida Uri? Buena onda también. Claro que sí, exactamente, ¿verdad? Yo dale que decía Sabores y a lo más, pero en realidad justamente, y es muy buena idea, pasamos muy bien, hay que agradecer a los directivos de este shopping por permitirnos justamente venir a hacer todo este barajuste acá, pero realmente, valió la un pena. Sarambí, pero Sí. pasamos súper bien y la gente, bueno, impresionante todo lo que pudimos ver y bueno, y recorrer también, que ahora nos quedamos haciendo compritas nosotros. Claro que sí, mira que yo estoy a punto ya de tirarle la idea al señor Andrés Valencia de que quiero hacer este programa una vez al mes. Está bueno. Puede ser aquí este shopping, Andrés Valencia te puede sorprender también. en cualquier momento. ¿Pasó bien conmigo, señor? Sí, súper bien. Yoki también, estuvo un poquito calladito ahí él, ¿eh? Pasamos súper bien. Muy bien. ¿Qué tiene otra vez ahí usted ahí? El capo, don Julio. No me diga, ¿usted también tuvo su invitado, señor? Obvio, don Julio. Gracias al capo yo voy a comer ahora esto. ¿Ñoquis? Sí. Que me encanta, con crema, jamón y pollo, ¿eh? Bueno, Roca Mueble, señor. Claro que sí, don Julio. Así lo encontrás en el Facebook. Roca Mueble y Mármol y Granito, don Julio. Muchas gracias a los amigos de Roca Muebles, ¿eh? Y hablando de Don muebles, Julio, sí. le digo el número de teléfono. Por favor. 0981 Sí. 387272. Ahí está, muchas gracias al amigo Roberto, a la querida Karina, por supuesto a la bella Keila. Hablando de muebles, realmente estuvimos muy cómodos. Súper cómodos con los invitados, súper lindos, así que bueno, agradecer también. No entiendo bien lo que dice. A Galeano. Muy bien, qué letra, Gladys, muy bien. Muy Galeano Muebles, estamos súper cómodos aquí. Le doy el número de Un teléfono. living dentro del shopping, así que estamos súper bien, ¿eh? ¿Qué pasó? Nos vamos Le doy el despidiendo. número de teléfono. ¿De Galeano Muebles? Sí. ¿Usted tiene todo? 905 413. Pero don qué Julio. capo, Ahí está. sabe, Bueno, ya hay tengo- ganadores. Ya tengo la lista de nuestros ganadores aquí. Chely Cáceres, 599, se lleva una afeitadora. Romina Palma también se lleva una torta de Edward. Arcenia Ayala se lleva el par de calzado de Livia Qué bueno. Vinci Shoes. Victoria, el apellido no sé, el vale para ir al Hotel Olimpo, el voucher, y Beatriz Benítez justamente los vales para ir a Venus Coafer. Muy bien, Tengo que felices agradecer ganadores. al shopping, Sí, agradecer a agradecer. toda la Gracias. producción. Nosotros somos la cara visible del programa, pero Sí, tenemos mucha todo un gente por equipo de detrás gente para trabajando. movilizar todo el Gracias, equipo, gracias. todo, Carlitos. Todo el equipo realmente pasamos súper bien y bueno, que se repita, ¿verdad? Exactamente. Que sí. se repitan. Desearle a todos los papis que pasen un excelente Día del Padre. Abrácenlo, bésenlo, los que lo tienen cerquita y lo pueden ver. No se desesperen. Bueno, vos también, Julio. Un Sí. beso a mi marido y a mi papi, por supuesto. Y que bueno, nos reencontramos el lunes. Yo puntualmente a las 14. ¿vos? Ahí está, de mi parte, por supuesto, será hasta el lunes 3 de la tarde, como siempre en vivo por Re Guaraní. Gracias por la preferencia, gracias por el equipo. Gracias, Será gracias, hasta gracias. el lunes. Chao, Chao, chao. chao, chao, chao. Too much money in the bank, yeah, to the end, just wait and check. When the way inside.
con buena onda. Fue presentado por Coop, el sabor de la familia. Tigo, con los auspicios de Nobleza S.A. para su producto Tucapel. Tismar, Salud y Cultura. Sabores y algo más fue presentado por Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Yuteña S.A. Respaldo garantizado para sus electrodomésticos Speed. Frigorífico Noiland. Es sana, es rica, es nuestra. Con los auspicios de Atlantic Saeca, Productos Edward, productos de primerísima calidad.